En este trabajo, primeramente haremos una comparación de dos autores y su definición de globalización y neoliberalismo, además de los periodos y fechas de los acuerdos de apertura comercial en México en el contexto de globalización. También veremos los aspectos positivos y negativos que trajo la globalización e incluiremos dos entrevistas personales que nos comparten su punto de vista y finalmente una conclusión fundamentada. En el tema de globalización, el primer autor que investigamos fue Andrea Muñoz, cuya definición se basa en el capitalismo y de cómo ocultan su proceso real de expansión en escala mundial, debido a que creen que no se expone al 100% la forma en la que los medios de comunicación manejan la información ni las causas y contradicciones de tal proceso. Esta definición de globalización tiene un enfoque muy diferente con el de nuestro segundo autor, que es Anthony Giddens, cuya definición de la globalización es que esta es un proceso igualitario mediante el cual a las sociedades se les da la misma oportunidad de conocer aspectos locales de otras comunidades. En el tema de neoliberalismo, nuestro primer autor investigado fue Bordeaux, citado por Ojeda, cuyo concepto se basa en que es un programa que se enfoca en destruir las estructuras colectivas que fueron obstáculos al flujo de los mercados. Por otra parte, nuestro segundo autor, Omaira García, opina que el neoliberalismo consiste en que el Estado protector quite las barreras al mercado y lo deje actuar libremente, que permita a otros países participar en las decisiones y que compartan mercancías. Por consiguiente, investigamos los aspectos de la globalización y la repercusión que tuvo en México y entre ellos encontramos aspectos que tuvieron un impacto tanto positivo como negativo. Entre los positivos encontramos que, como otros países, México liberó su economía. Se apertura al comercio mundial a través de la reducción de tarifas arancelarias y barreras al comercio. También se firmaron acuerdos como el Tratado de Libre Comercio, el cual favoreció que México participara en el mercado más grande del mundo y competir con dos grandes potencias mundiales. Además de que debido a la globalización, la nueva tecnología de los sistemas de comunicaciones ha aumentado la integración de los mercados financieros en el mundo y ha hecho viable la negociación financiera de forma continua y por último permitió la participación de otros países en la toma de decisiones económicas de México. Por otro lado, la globalización también tuvo efectos negativos. Por ejemplo, la inflación en México, que básicamente es cuando sube la bolsa de valores y los precios aumentan. La moneda nacional se devalúa, la deuda externa con Estados Unidos aumenta, la cantidad de emigrantes aumenta ya que no existen oportunidades de trabajo en la región. Y para terminar, aumenta la rivalidad entre regiones dentro del país, debilitando la solidaridad nacional. Para asegurarse de que la economía de México siguiera avanzando, fue necesario involucrarse en tratados con otros países para abrir el mercado al extranjero y a la vez permitir el flujo de mercancía hacia el interior de México, ya que éste contaba con un sistema de crecimiento hacia adentro, es decir, que tenía aranceles muy altos y era muy difícil importar productos, esto con el fin de proteger el mercado nacional. El primer tratado fue el GATT, promulgado en 1986 bajo el gobierno de Miguel de la Madrid, para restablecer la economía mundial después de la Segunda Guerra Mundial, firmado por 23 países. El GATT estableció reglas para elevar el bienestar mundial, controlar el aprovechamiento de recursos naturales y promover las relaciones comerciales para la expansión del comercio mundial. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte entró en vigor en México el 17 de diciembre de 1992 bajo el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Propuso eliminar los obstáculos para el comercio y facilitar la importación y exportación de productos entre los países de América del Norte, promover condiciones de competencia, proteger los intereses de cada país y establecer reglas para la cooperación trilateral. El OCDE entró en vigor el 18 de mayo de 1994 bajo el gobierno de Carlos Salinas de Gortari y dice que todos los países que forman parte de esta organización deben utilizar la experiencia de otros países y ser un medio de comunicación entre estos. El siguiente tratado es el OMC, o Organización Mundial del Comercio, promulgado el 1 de enero de 1995 bajo el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León. Este se encarga de asegurarse de que los países quiten las barreras de los aranceles, que desaparezcan los bloqueos comerciales entre países y que los acuerdos económicos impulsen el mercado mundial. Y para terminar con este tema está el ALC, o Asociación Europea Libre de Cambio, promulgado el 27 de noviembre del 2000 bajo el gobierno de Vicente Fox Quesada, y este establecía la apertura de los mercados e impulsar la competencia por calidad entre los países europeos participantes. Nuestro primer entrevistado, el señor Daniel Mazaro, licenciado en Derecho, opinó: lo veo como algo positivo, ya que une a los países en relación en cuestiones de política, economía y cultura y de cierta manera es algo positivo y necesario para estar en constante innovación en la actualidad.
Nuestro segundo entrevistado, el señor Bernardo Moreno, agente de ventas, dijo lo siguiente: la globalización es un fenómeno comercial increíble. Es una manifestación del poder de las telecomunicaciones, del avance tecnológico en cuestión de logística y de modernización mundial. Oportunidades de expansión comercial para quienes están preparados para aprovechar estas oportunidades. Y para concluir, podemos decir que nuestros entrevistados consideran que la globalización ha aportado cosas positivas a nuestro país y que todos deberíamos de participar en ella, ya que nos hace un mercado más competente a nivel mundial y a la vez los mexicanos tenemos más al alcance de la mano productos extranjeros y a la vez podemos exportar nuestros productos a otros países. Como nos podemos dar cuenta, México forma parte de muchos tratados de libre comercio, lo que significa que ya no contamos con un gobierno protector, sino que ahora bajaron los aranceles permitiendo el flujo de mercancía por las fronteras. Sin embargo, no todo fue una ventaja. Podemos ver las repercusiones negativas que afrontó el país debido a este proceso de impacto mundial.